Todos me decían así como, oye, te sacaste la lotería, él es súper bueno, buena pareja, respetuoso, ¿sabes? Entonces sí, o sea, un hombre perfecto. Pero todo empezó cuando nació mi hija. Se puso violento. Solo en 2025 se registraron 44 femicidios consumados, 330 frustrados y 70 atentados. Son la expresión de una violencia que no cede y que nos obliga a cuestionarnos como sociedad en qué estamos fallando. Las historias marcadas por la violencia no comienzan en un titular, comienzan mucho antes, en lo íntimo, en relaciones que cambian de forma casi imperceptible. En la actualidad, un 58% de las mujeres en Chile considera que la violencia ha aumentado, que hay un 21% que cree que la violencia de pareja se justifica en ocasiones. Eso es brutal. En esas justificaciones y silencios que cuesta externalizar, surge un problema aún más profundo. Que en general la sociedad cree que la violencia contra la mujer es cuando una mujer la mata. Vivimos violencia obstétrica, vivimos violencia política, vivimos violencia psicológica, vivimos violencia física. Cuando ellos tienen esas actitudes te alejan de todo el mundo, te van alejando de todo, no te tienen amigos, no hay familia, porque a ellos les sirve tenerte sola. La llamaremos Pía. Denuncia y logra romper el círculo de violencia que la tiene cautiva por años. Es un proceso que igual te lleva años de poder volver a hablar sobre el tema sin que te duela, porque muchas veces uno se culpa de que por qué estuve tanto tiempo ahí, por qué aguanté tantas cosas. Según la última encuesta realizada por Corporación Humanas, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia. La atacó por razón de género y perseguida por los pasillos por quien fue su... La violencia contra las mujeres es un delito y es uno de los delitos que más se comete en Chile. Por lo tanto, es un tema de seguridad pública. Durante el 2025, yo diría que específicamente en materia de violencia, más de 80.000 atenciones a lo largo de todo el país, con representación jurídica en más de 3.000 casos y que, por cierto, siempre nos mantienen en atención para ir buscando mecanismos que permitan ir disminuyendo esos datos. Todavía en la sociedad hay una percepción de que cada mujer tiene que solventar una situación de violencia que viva en su vida cotidiana. Y cuando digo solventar, significa que la responsabilidad de superar una situación de violencia está puesta preferentemente en que la mujer haga acciones, que denuncie, que no se retracte, que se consiga un abogado. Pero la violencia no termina cuando se dicta una medida cautelar o se formaliza una causa. Por el contrario, empieza otra etapa, la de reconstruirse. Te recomiendan denunciar, pero el momento en que tú denuncias te quedas totalmente sola. Obviamente después de pasar todos estos procesos, que son procesos fuertes para una mujer, y más aún cuando hay hijos, debería existir una terapia reparatoria. Pero la verdad es que uno tiene que empezar a reconstruirse sola. La gran falla es que presupuestariamente tengo pocas casas de acogida, no tengo medidas de protección, no hay la suficiente gente capacitada para saber cómo enfrentar el tema de la violencia. Para el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género existen más factores que deben ser analizados. Nuestro foco está en fortalecer el acompañamiento, la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones, la reparación en los casos graves, ¿cierto? Pero tenemos que trabajar de la mano con instituciones como el Ministerio Público. Sin Ministerio Público con enfoque de género no hay un real y efectivo acceso a la justicia de las víctimas. La primera vez que ocurre un hecho de violencia no se denuncia, sino más bien cuando hay un continuum de violencia. En consecuencia, ya llegamos a un punto donde el órgano del Estado poco podrá prevenir. Pía denunció por primera vez hace 4 años. Las medidas cautelares aplicadas para protegerla no dan resultado. Es más, su agresor vuelve en reiteradas ocasiones. Carabineros, en 3 años más o menos, hizo 3 rondas a mi domicilio.
Eso ya no debería ocurrir. La ley integral obliga al Estado a coordinarse, a hacer seguimiento, a activar alertas. Pero la pregunta no es solo qué dice la normativa, sino qué pasa cuando esa protección falla. Uno de los mecanismos que establece la ley integral es el seguimiento de las medidas cautelares a través de audiencias de seguimiento. Y en ese espacio, sin duda, puede indicar que se ha incumplido la medida, originarse ese nuevo delito que se denomina desacato. Y en consecuencia va a recibir tanto una sanción por la ejecución de esa conducta que originó la medida de protección y también por incumplir la medida cautelar. Pero al fortalecer los mecanismos de control, automáticamente se revela una nueva alerta. Y es que el desacato es el cuarto delito de violencia intrafamiliar con más ingresos durante el 2025. Una parte importante de los agresores no está respetando las órdenes judiciales. Pues ahora muchas veces hay mujeres que hablan, no, mira, me pasó esto, déjalo. No espería la segunda. O sea, ya pasó una vez, no le dio otra oportunidad, no va a cambiar. Hoy las mujeres se están denunciando antes. Puede obedecer a que se está reconociendo más este fenómeno, se está visibilizando y por lo tanto hay más conciencia de la importancia de denunciar estos hechos. Sí, hoy se denuncia más, pero visibilizar no es lo mismo que erradicar. Los femicidios consumados han mantenido el mismo promedio durante casi una década y los frustrados no hacen más que ir en ascenso. ¿Por qué los femicidios no disminuyen? En Chile tenemos una excelente ley, que es la Ley de Violencia Integral, pero hay un problema con la implementación, hay un problema con el análisis del fenómeno y yo diría que hay un problema grave en este país de prevención de la violencia desde temprana edad. No existen los dispositivos educativos. Las temáticas de género no son privativas de las mujeres. Cuando hablamos de relaciones entre los géneros, hablamos de relaciones entre hombres y mujeres. Por lo tanto, la invitación está a que los hombres también se incorporen a estas temáticas y las vean como una cuestión que no le es ajena. Eso es cultural, no es natural y por lo tanto es posible de ser modificado, que es lo esperanzador de todo esto. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar nuestra vida? Y ellos seguir libres, si ellos son los que nos están amenazando. El país ha elegido a representantes políticos que ponen en el centro la seguridad. Entonces el desafío es que la violencia contra las mujeres tiene que estar dentro de ese espacio de trabajo. Y es que conversaciones como estas no pueden instalarse solo en fechas simbólicas ni cuando las cifras golpean con más fuerza. Hablar de violencia contra las mujeres debe ser permanente, porque cada historia que se cuenta es también un acto de valentía. Y muchas veces esa valentía comienza en silencio, con una decisión profunda que cambia el rumbo de una vida. Fuimos a un juicio, una jueza nos separó legalmente y me divorcié. Lo más importante es perderle el miedo a ellos. A solo 2 meses de haber iniciado el año, ya 4 mujeres fueron asesinadas por el solo hecho de ser mujer. Otras 40 estuvieron al borde de la muerte. Lo insólito es que pese a las normas y a los compromisos, esta historia se repite año tras año. No son solo cifras.